Se me ha asignado un tema tan importante para todos nosotros. En la predicación anterior hablé de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día se me ha asignado hablar de otro tema sumamente importante. Es la resurrección de nuestro Señor Jesús. A lo que he estado viendo y estudiando y concluyendo es que toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es importante. El apóstol Pablo dice que si Jesucristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Pero pensándolo y analizando estas cosas, pienso que también se puede decir con cualquier etapa y evento de la vida de nuestro Señor Jesús. Si Él no hubiera nacido, pues en vana fuera nuestra fe. Si Él no hubiera vivido como Él vivió, una vida santa, justa, recta, obediente al Padre, sin mácula, sin mancha, sin pecado, sin ningún delito, pues vana fuera nuestra fe. Si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera resucitado, si Él no hubiera ascendido, ¿verdad? Vana fuera nuestra fe. Entonces, quiero mandar ese mensaje. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es de suma importancia, ¿verdad? El día de hoy vamos a mirar otra joya, otra perla en la corona de la gloria de nuestro Cristo amado. La vez pasada miramos esa piedra hermosa de la crucifixión de Jesús, la cual emana toda la gloria de Dios, toda la plétora de los atributos, de las perfecciones de nuestro Señor. Y el día de hoy, la resurrección. Vamos a comenzar con una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias de antemano por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Santo Espíritu que has derramado sobre todos nosotros que hemos recibido a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu bondad, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Y el día de hoy vamos a aprender que tú resucitaste para nuestra justificación. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Espíritu Santo, unge mis labios, mis palabras, mis pensamientos, mi corazón y también los oídos y el corazón y la mente de mis oyentes para que ellos junto conmigo mismo podamos recibir la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Cuando vamos a las epístolas, hermanos, y estamos hablando de este tema, vamos a encontrar el significado, las implicaciones y las aplicaciones de este tema tan importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, y cantamos, ¿verdad? Porque Él resucitó, porque Él vive, yo puedo vivir y enfrentar el mañana. Son implicaciones y aplicaciones a nuestra vida. Porque Él resucitó, sabemos que nosotros también vamos a resucitar. Porque Él vive, nosotros vivimos. Son implicaciones y aplicaciones que a través del Nuevo Testamento podemos aprender. Sumamente importantes. Pero el día de hoy vamos a mirar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo basándonos en el Evangelio de Juan. El texto bíblico es Juan 20, versículos del 1 al 18.
Lo que vamos a encontrar en este Evangelio de Juan es el relato histórico y los acontecimientos de los hechos de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Aunque también hablaremos de las implicaciones y el significado de la resurrección de Jesús para nuestras vidas. El día de hoy nos enfocaremos mayormente en los relatos históricos del Evangelio de Juan y también un poco del Evangelio de Mateo. Con esto en mente, hermanos, quisiera que abran sus Biblias en Juan 20, versículo 1. Vamos a estar leyendo cada versículo y le vamos a estar dando una explicación a cada versículo. La palabra de Dios dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando uno estudia los acontecimientos alrededor de la resurrección de Jesús y toma en cuenta todos los evangelios, uno se da cuenta que María no estaba sola, como lo menciona Juan, sino acompañada de otras mujeres. Pero debemos recordar una vez más, como lo hicimos en el sermón de la crucifixión de Jesús, que el propósito de Juan no es dar un relato exhaustivo de todos los detalles de la vida de Jesús o de la pasión de Jesús o de su resurrección, sino solamente aquellos que ayudarán al lector a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se pudiera asegurar sin miedo a equivocarse que Juan ya había leído y estudiado meticulosamente, cuidadosamente los evangelios sinópticos. Es decir, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Juan obviamente no ignora que hay otras mujeres que fueron a la tumba con María Magdalena. Pero él decide, guiado por el Espíritu Santo, enfocarse en ella, en María Magdalena. Debe notarse que a María Magdalena y las otras mujeres, de acuerdo a los evangelios sinópticos, no las detuvo el hecho de que la tumba estuviera cerrada con una piedra, dice el evangelio, grande y obviamente muy pesada. Tampoco las detuvo el hecho que la tumba estaba asegurada con un sello romano, que el que se atreviera a romper ese sello le costaría la vida. Tampoco se detuvieron porque había una guardia de soldados romanos. María Magdalena y las otras mujeres vinieron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor con diferentes especias que habían comprado. Ellas deseaban honrar el cuerpo de Jesús y continuar el trabajo que había sido comenzado por José de Arimatea y Nicodemo. Es probable que Nicodemo no haya alcanzado a terminar de ungir el cuerpo de Jesús con las 100 libras de mirra y áloes que había traído al sepulcro, dado que ya era tarde cuando Jesús fue sepultado y se aproximaba el día de reposo. Es interesante notar también que Jesús escogió a María Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios, para ser el primer testigo ocular
del Cristo resucitado. De la misma forma, podemos ver que el pasado de esta mujer no la descalifica para ser la primera evangelista de la resurrección de Jesús. Ella llevó las noticias de la tumba vacía a los discípulos de Jesús, los cuales estaban escondidos por miedo a las autoridades judías y a las autoridades romanas. Se pudiera decir que María Magdalena es un antítesis de nuestro Señor Jesucristo, dado que ella fue poseída por 7 demonios o espíritus inmundos. El número 7 en la Biblia representa algo que es perfecto, algo que es completo. Esto quiere decir que ella estaba totalmente controlada por las fuerzas de las tinieblas antes de que Jesús la liberara de su cautiverio. Por otro lado tenemos a nuestro Señor Jesús, en el cual reposaban los 7 espíritus de Dios, los cuales no son 7 espíritus diferentes, sino 7 manifestaciones del mismo y único Santo Espíritu de Dios, mencionados en Isaías 11:2, donde dice acerca de Jesús el Mesías: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se pudiera argumentar que la vida de María Magdalena es un tipo o sombra de lo que le acontece a todos los que por la misericordia de Dios somos liberados de las cadenas del pecado y de Satanás. Antes de que fuéramos salvos, estábamos sujetos a la voluntad del príncipe de este mundo. Pero Cristo nos ha liberado del poder de las tinieblas de una manera exponencialmente más maravillosa que a María Magdalena. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de sus hijos. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el cual fue validado por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, es que la estancia del Espíritu Santo en nosotros no es temporal como en el Antiguo Testamento, sino que permanece para siempre. Gracias a la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en toda carne, y no solamente en los reyes, jueces, sacerdotes y profetas de Dios. Como dijimos anteriormente, María Magdalena no fue la única testigo de los acontecimientos que tuvieron lugar en ese día de la resurrección de Jesús. De acuerdo a los evangelios sinópticos, había otras mujeres que acompañaron a María Magdalena hasta el huerto donde sepultaron a Jesús. Además de estas mujeres, había también otro grupo de personas en ese huerto. Una guardia romana resguardando el sepulcro de Jesús. De acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 2, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La palabra removió en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas quiere decir que rodó. Pero Juan no usa la misma palabra.
La palabra que usa Juan en griego es que quitó, levantó la piedra y la traspuso en otra parte. La misma palabra es usada por Juan el Bautista, cuando hablando de Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: las mujeres y la guardia romana vieron a este ángel del Señor, cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mateo 28:3. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres que también estaban allí: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Mientras ellas iban, dice Mateo, mientras ellas iban, es decir, María Magdalena y las otras mujeres, iban a avisar a los discípulos de lo que había acontecido, dice Mateo: he aquí unos de la guardia también fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, del terremoto, del ángel que vieron, de que la tumba estaba vacía, obviamente, porque su vida dependía de resguardar bien esa tumba. Es importante notar que en ese día de la resurrección de Jesús había dos grupos de personas que fueron testigos oculares de los acontecimientos sobrenaturales que tuvieron lugar en ese primer día de la semana. Por un lado, tenemos a estas valientes mujeres que fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Por otro lado, tenemos a los soldados romanos, que también sintieron el gran terremoto y vieron a un ángel del Señor. Las mujeres fueron a dar aviso a los demás discípulos y los guardias fueron a dar las noticias a los principales sacerdotes en el templo. Lo que hace aún más interesante todas estas cosas es que debemos recalcar que los principales sacerdotes de los tiempos de Jesús eran predominantemente de la secta de los saduceos. ¿Por qué es importante? Porque los saduceos creían exclusivamente en la Torá escrita, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, también conocidos como el Pentateuco. Y negaban la resurrección de los muertos, los ángeles y los espíritus. Y fue a ellos, a los principales sacerdotes, que los guardias fueron a dar las noticias del gran terremoto, del ángel que vieron y de la resurrección. ¿No es irónico, asombroso y hasta un tanto cómico que los mismos soldados romanos que los líderes religiosos habían solicitado del gobernador Poncio Pilato fueron los que hayan traído el testimonio de haber visto a un ángel?
y las noticias de la resurrección de Jesús a este grupo de saduceos, los cuales no creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos? Imagine la cara de los saduceos cuando escucharon de parte de los soldados, los cuales eran gentiles y obviamente no creían en Cristo, acerca de la aparición de un ángel del Señor, el gran terremoto, la piedra que fue quitada, el hecho de que los soldados quedaron inmovilizados como si estuvieran muertos, y como si esto fuera poco, la tumba vacía. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Otro dato importante que debe ser destacado es que los ancianos en los tiempos de Jesús provenían de ambos grupos, los fariseos y los saduceos. Había ancianos escribas, mayormente fariseos, y también había ancianos sacerdotes, mayormente saduceos. Esto quiere decir que también los fariseos escucharon todas las cosas sobrenaturales que ocurrieron en el día de la resurrección de Jesús. Esto es sumamente importante, hermano, porque podemos ver aquí una vez más otra profecía de Jesús cumplida. ¿Recuerda usted cuando los judíos, los escribas y los fariseos le pidieron una señal a Jesús para comprobar su autoridad mesiánica? En una ocasión, al principio de su ministerio, si usted recuerda, los judíos le pidieron señal cuando Jesús purificó el templo en Jerusalén. Queremos ver señal de ti. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Dice Juan capítulo 2, versículos del 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En otra ocasión los escribas y los fariseos le demandaron señal, y escuche lo que Jesús respondió en Mateo 12, 38 al 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta profecía de Jesús fue cumplida al pie de la letra. Jesús cumplió su palabra, dado que su resurrección es la señal que él mismo les había prometido. Esa misma mañana de su resurrección, los soldados romanos gentiles corrieron hacia el templo para dar testimonio a los fariseos y a los saduceos de los acontecimientos sobrenaturales y de que la tumba estaba vacía. Versículo 2 de Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió, hablando de María Magdalena, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Estas palabras no sabemos, cuando María le dijo a los apóstoles y no sabemos dónde le han puesto, es otra prueba de que María no estaba sola en el sepulcro cuando fue a ungir el cuerpo de Jesús.
Además, sabemos por medio de los evangelios sinópticos que María Magdalena no fue la única mujer que llegó a la tumba esa mañana. Mateo, Marcos, Lucas hablan de que estaba acompañada. Podemos concluir que por lo menos otras 3 mujeres acompañaron a María Magdalena. María, la madre de Jacobo, Salomé y Juana. Y Lucas dice, y algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres, hermanos, son las mismas que estuvieron en la muerte de Cristo. Estas mujeres son las mismas que vieron donde sepultaron a Jesús. Estas mujeres son las mismas que seguían al Señor desde el norte en Galilea, en el norte de Israel, en Galilea, y lo iban siguiendo. Iban también apoyando el ministerio de Jesús con su trabajo y también con su dinero. María Magdalena y las otras mujeres, al ver estas cosas, corrieron para dar las nuevas a sus discípulos. Debe notarse que María Magdalena ni las otras mujeres estaban esperando la resurrección de Cristo. Habían olvidado por completo las profecías de Jesús en cuanto a su resurrección al tercer día. Es por eso mismo que compraron especias aromáticas y fueron al sepulcro con el objetivo de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente esperando encontrar el cuerpo de Jesús allí. Se les había olvidado por completo las palabras de su maestro, cuando en repetidas ocasiones él anunció que iría a Jerusalén, que lo entregarían a los principales sacerdotes, los entregarían a los gentiles, que iba a ser azotado, que iba a ser muerto, que iba a ser levantado, pero que al tercer día iba a resucitar. Es por esta razón también que al dar la noticia a Pedro y a Juan de lo que había acontecido, María Magdalena no dijo, Cristo ha resucitado, porque todavía no era carne la resurrección de Jesús, sino que en su mente al principio estaba confundida por todos los acontecimientos sobrenaturales que habían ocurrido esa mañana. Por lo cual, al dar la noticia a los apóstoles, dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Ellas pensaron que alguien lo había robado o lo había tomado y lo había llevado a otra parte. Pero nunca en su mente pensaron, el Señor resucitó como lo dijo y como tantas veces nos lo enseñó. Pero hubo un grupo que sí se acordó de las palabras de Jesús. ¿Recuerda qué grupo era? Los principales sacerdotes, que van con Poncio Pilato y le dicen, oye, recordamos que aquel impostor, cuando estaba vivo, dijo que al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué no nos das una guardia romana para que lo vaya al sepulcro y la resguarde? No vaya a ser que sus discípulos vengan al sepulcro y roben el cuerpo. Y entonces van a decir todos que resucitó. Este grupo sí se acordó de las palabras de Jesús, pero ellos no. Sus más fieles discípulos, sus más fieles seguidoras, por el gran dolor que sentían, se olvidaron de las palabras de Jesús. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Tradicionalmente se cree que Pedro era más avanzado en edad que Juan.
Pudiéramos imaginar a Pedro como un hombre de unos 40 o 50 años, corriendo con dificultad hacia el sepulcro, y a Juan como un hombre joven de menos de 25 años, corriendo más rápido que Pedro y llegando primero al sepulcro. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, hablando de Juan, porque él llegó primero. Iban corriendo los dos y Juan llega primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, dice de sí mismo, de Juan, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. No se sabe la razón por la cual Juan no entró al sepulcro, pero cualquiera que hubiera sido la razón, esto no le importó a Pedro. La diferencia de temperamentos de Pedro y Juan se puede ver claramente por medio de su comportamiento en diferentes escenas bíblicas. Se puede percibir que Juan era más reflexivo y cauteloso que Pedro, el cual era más intrépido y arrebatado. Juan le ganó a llegar al sepulcro, pero Pedro no le importó y entró hasta adentro. Esta frase, y vio los lienzos puestos allí. Cuando Pedro entró al sepulcro, vio, dice. La palabra griega es theoreo, que quiere decir examinar, escudriñar, investigar, observar detenidamente la escena, los lienzos puestos allí. ¿Y qué fue lo que vio? Que los lienzos estaban en orden. Es decir, que no estaban desorganizados. Parecía que el cuerpo de Jesús se hubiera evaporado, dejando los lienzos en su lugar sin ser desenredados, desenrollados. Versículo 7. Y el sudario que estaba sobre su cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aunque el sudario había sido dejado en un lugar aparte, quedó enrollado, dice Juan, ordenadamente. Algunos piensan que el sudario retuvo la forma del contorno de la cabeza de Jesús, y el hecho de que estaba separado de los demás lienzos sugiere la distancia o la separación de la cabeza y el cuerpo de Jesús. Usualmente los lienzos eran cubiertos con ungüentos, aloes, mirra, especias, y eran enrollados alrededor del cuerpo. La combinación de estos elementos se secaba y se endurecía, formando una especie de momificación o capullo. La idea detrás de esta descripción es lograr capturar la imagen que quizás fue la que vieron Pedro y Juan al entrar al sepulcro. El punto es que los lienzos y el sudario se encontraban completamente en orden, como si el cuerpo resucitado de Jesús los hubiera traspasado sin alterar su forma original. Esto descarta la idea de que algunos ladrones hubieran robado el cuerpo de Jesús, porque es muy improbable que se hubieran tomado el tiempo de desenredar los lienzos del cuerpo de Jesús para posteriormente enrollarlos de nuevo y dejarlos de una forma ordenada como lo vieron Pedro y Juan. Esto apunta a que algo único y sobrenatural había ocurrido en el sepulcro. Es muy probable que esta sea la razón por la cual Juan creyó al entrar al sepulcro y percatarse del orden de los lienzos, los cuales habían dejado la forma de un capullo
pero sin cuerpo. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Generalmente hablando, los primeros cristianos no creyeron en la resurrección solamente porque la tumba estaba vacía, sino porque vieron al Cristo resucitado. Ahí está el ejemplo de María Magdalena. Ella experimentó todo un sinnúmero de cosas sobrenaturales, ¿no? El gran terremoto, el ángel que brillaba como un relámpago y sus vestiduras blancas, la piedra removida totalmente de su lugar. Y no, todavía fue con los discípulos y no les dijo, resucitó Jesús. No, alguien se robó el cuerpo, alguien tomó el cuerpo de Jesús. Por ejemplo, María Magdalena y las otras mujeres, al ver la tumba abierta y al no encontrar el cuerpo de Jesús, no creyeron inmediatamente, sino que alguien se lo había llevado o robado. Juan fue la excepción. Él creyó simplemente por ver la tumba vacía y los lienzos que habían sido dejados en orden. Entonces tenemos dos grupos de personas. Unos que, como Juan, sin ver a Cristo resucitado, creyó. ¿Creyó por qué creyó? Por la evidencia, por la escena, que no tenía otra explicación más que el cuerpo resucitado de Cristo que traspasó los lienzos y dejó la forma de un cuerpo, de un capullo en esas sábanas o en esos lienzos. Y está el otro grupo que, como María Magdalena y las otras mujeres, al ver todas estas cosas, no creyeron en la resurrección. Ellos pensaron que otra cosa había pasado. Creyeron hasta cuando vieron a Cristo resucitado. Algunos de los mejores libros sobre la resurrección han sido escritos por abogados, de los cuales algunos de ellos, su intención original no era comprobar la veracidad histórica de la resurrección, sino todo lo contrario. Querían desacreditar la resurrección. Hombres como Frank Morrison, Gilbert West, Anderson y otros también. Como por ejemplo, otro más reciente, el autor del libro titulado El caso de la resurrección, Lee Strobel, periodista y editor legal. Edward Clark, otro abogado inglés, escribió: como abogado, me he embarcado en un prolongado estudio de las evidencias de la resurrección. Lo he estudiado todo acerca de la resurrección. Para mí, las evidencias son indiscutibles. Una y otra vez en el Tribunal Superior, cuando yo trabajo, he asegurado el veredicto con evidencia mucho menos contundente que la de la resurrección de Cristo. Como abogado, acepto las evidencias de la resurrección de Cristo sin reserva, como el testimonio verdadero de hechos que pueden ser comprobados. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitase de los muertos? ¿Cuál es la importancia bíblica, el significado, las implicaciones de la resurrección de Cristo? Conocer los hechos históricos de la resurrección es un importante comienzo, pero no es suficiente. Necesitamos entender con la Biblia el significado y la importancia de la resurrección de Cristo para nuestras vidas. Número 1. La resurrección significa que Jesús
fue declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4. Según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Número 2. La resurrección de Jesús nos da la seguridad de nuestra propia resurrección. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y todos los que hemos sido salvos, hemos resucitado en espíritu como Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si creemos que hemos sido sepultados con Cristo, porque estamos en los muslos, en la espalda de Cristo, así también cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos con Él. Si para los que son salvos no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, si no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo, también estamos resucitados con Cristo. Número 3. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para nuestros cuerpos. De acuerdo con las enseñanzas del filósofo griego Platón, la única manera que el ser humano podía librarse de este mundo imperfecto, corruptible y cambiante era escapar o abandonar el cuerpo por medio de la muerte, para que así el alma pudiera integrarse al mundo inmaterial e inmortal. Él pensaba que el cuerpo era un habitáculo temporal o incluso una prisión para el alma, de la cual busca liberarse a través de la muerte. En el plan perfecto de Dios, Jesús retiene su cuerpo físico y el de nosotros por todos los siglos, pero en un cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal, como lo encontramos en las epístolas de Pablo. 4. Estamos viendo la significancia, la importancia de la resurrección de Jesucristo para nuestras vidas. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? 4. La resurrección significa que el ministerio de Jesús no se ha acabado. Resucitó para algo. Jesús sigue obrando, sigue trabajando como sumo sacerdote. En la cruz, Él culminó una obra y dijo, consumado es. La ira de Dios ha sido satisfecha. El Cordero de Dios fue ofrecido y quita el pecado del mundo. Pero ese mismo Cordero que fue inmolado ahora resucita para servir como sumo sacerdote en nuestra ayuda o defensa. Hebreos 7:23 al 26. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Obviamente se morían y el que sigue, se moría y el que sigue. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No sé usted, hermanos, pero le doy gracias a Dios que la biografía de Jesús de Nazaret no terminó como la de todos los demás hombres, es decir, con su muerte, sino que resucitó. La biografía de Jesús nunca tendrá fin, porque su vida y ministerio continúa por los siglos de los siglos.
¿Cuántos le damos gracias a Dios que el Evangelio de Juan no termina en el capítulo 19, sino que continúa en el capítulo 20 y el capítulo 21? 5. La resurrección significa que el cristianismo es único en el mundo y completamente diferente de otras religiones en el mundo. Como se ha escuchado muchas veces, los líderes de las religiones del mundo han sido hombres que han destacado en su filosofía y en su entendimiento, en las cosas que ellos hicieron, pero todos murieron, ¿verdad? Pero solamente hay uno que murió y resucitó. Y ese se llama Jesús. Versículo 6. El punto número 6. La resurrección comprueba que la muerte de Jesús en la cruz fue el pago completo, perfecto, agradable y aceptable a Dios por nuestros pecados. Dios aceptó ese sacrificio de ese cordero. ¿Cómo? Al resucitarlo. 7. La resurrección de Cristo garantiza nuestra justificación. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestras transgresiones, por el pecado de todos aquellos que serían salvos, ¿verdad? Él no murió por los que no fueron salvos o los que no van a ser salvos. Él murió por su iglesia, por sus ovejas, por su pueblo, por su esposa. Por eso fue entregado, para librarnos del pecado, para redimirnos del pecado. Y luego dice el versículo, pero también fue resucitado para nuestra justificación. 10. El versículo 10 del Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Los apóstoles estaban quizás perplejos por todas las noticias que habían recibido de las mujeres y también por todas las evidencias que ellos mismos vieron dentro de la tumba. Con todas estas cosas en su mente y corazón se fueron otra vez con los demás apóstoles, pero todavía no estaban 100% seguros de lo que había acontecido. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El hecho de que los ángeles se encontraban uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, nos muestra un paralelismo hermoso e inconfundible para una mente judía. Nos muestra un paralelismo con los querubines que se encontraban a cada lado del propiciatorio en el lugar santísimo. Éxodo 25, 18 al 19. El propiciatorio era la tapa de oro con la que se tapaba el arca del pacto. Era en esta tapa o propiciatorio sobre la cual se rociaba sangre para la expiación de los pecados de Israel. En el cristianismo, la figura de Jesús se considera el cumplimiento y el propio propiciatorio, ya que su sacrificio de sangre ofrece la expiación por el pecado y el acceso a la misericordia divina. Sobre el propiciatorio se encontraban 2 querubines labrados a martillo en sus extremos. Los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo el propiciatorio, y sus rostros se miraban entre sí y hacia él, hacia el propiciatorio. Era el lugar donde Dios hablaba a Moisés.
El sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio anualmente en el día de la expiación para cubrir los pecados de todo el pueblo de Israel. El propiciatorio representaba la presencia divina y la misericordia de Dios, que cubría y estaba puesta sobre las tablas de la ley, los 10 mandamientos, los cuales estaban dentro del arca. En el Nuevo Testamento y el cristianismo, Jesús es nuestra propiciación, como le explica Juan en primera de Juan 2:2. Y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Esa tabla, esa piedra de oro representa, era una figura, era un tipo, era una sombra de Cristo. Jesucristo satisface la justicia divina y reconcilia al hombre pecador con Dios mediante su sangre derramada en la cruz. Jesús es el cumplimiento propiciatorio, ya que Él mismo a través de su sacrificio en la cruz es la propiciación o expiación por los pecados de su pueblo. La sangre de Jesús ofrece el perdón a través de la fe, ya que su sacrificio es visto como la satisfacción de la ira divina en lugar de los rituales y los sacrificios del Antiguo Testamento. A diferencia del Antiguo Pacto, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, con el sacrificio de Jesús, todo creyente tiene acceso directo a Dios no solamente una vez al año, sino para toda la eternidad. Ahora, sabiendo el contexto teológico y bíblico del propiciatorio y su significado, ¿no es maravilloso, hermano, meditar en lo que María Magdalena vio dentro del sepulcro de nuestro Salvador Jesucristo? Al asomarse dentro del sepulcro, María vio la misma escena del propiciatorio del Antiguo Testamento, pero hecha realidad. 2 ángeles reales con vestiduras blancas, uno en cada extremo de la cama de piedra donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesús, el cual seguramente estaba manchado con la sangre que había salido del cuerpo de Jesús, de la misma forma que el propiciatorio era rociado con la sangre del becerro en el día de la expiación. Versículo 13. Y le dijeron los ángeles a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Esta pregunta es media irónica, ¿no? Le preguntaron: ¿por qué lloras? O sea, en cualquier lugar, me imagino que sería normal, por ejemplo, si estás en un cementerio, pues ver llorar a una persona sería normal, ¿no? No le preguntaría: ¿por qué estás llorando? Pues obviamente acaba de perder a alguien, ¿no? Alguien muy querido, muy amado para esta persona. La pregunta de los ángeles es extraña. Tal vez pues, ellos no lo entienden, ¿verdad? Porque ellos sabían que Jesús estaba vivo. El hecho de que María estuviera llorando demuestra que ni siquiera ella, que era una fiel servidora de nuestro Señor Jesús, creía que Jesús había resucitado, sino que alguien se había llevado su cuerpo. Estaba llorando, estaba triste. Ella no estaba alegre, no estaba contenta. Nunca pensó en su mente, se olvidó completamente por su tristeza y su dolor de que Jesús les había prometido que iba a resucitar. Esta es una de las pocas veces en la Biblia donde alguien se encuentra con ángeles y no son embargados por miedo. María Magdalena estaba totalmente desolada e inconsolable por la pérdida de Jesús. Lo único que le importaba era tener una vez más a su amado Maestro. Era tal su tristeza, era tal su dolor y su vacío que ni siquiera es consolada ni se ve afectada emocionalmente por la aparición de 2 ángeles.
Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió, es decir, se volteó y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ciertamente María Magdalena conocía muy bien a Jesús, estará de acuerdo conmigo. Físicamente, ella caminó tal vez hasta 2 o 3 años con él, con el maestro. Desde Galilea andaba con las mujeres, sirviendo al maestro. Es bastante raro que no lo haya reconocido inmediatamente. Algunos piensan que fue porque estaba emocionalmente destrozada y las lágrimas en sus ojos le impedían ver claramente. Otras personas especulan que la razón radica en que el Jesús resucitado contaba con un cuerpo renovado y glorificado, reteniendo algunas marcas o evidencias de su sufrimiento en la cruz. La otra razón que ya se ha dicho anteriormente es porque María no estaba pensando ni mucho menos esperando que Cristo resucitara. Y estaba preocupada con el hecho de que el cuerpo de su maestro estaba desaparecido. Nunca de los nunca se imaginó que el que estaba allí era Jesús, porque en su mente ella se había olvidado completamente de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Otra posible razón es porque Jesús se haya aparecido en otra forma distinta, como se les apareció a 2 de sus discípulos en el Evangelio de Marcos. Marcos 16, 12, y leo desde la Biblia de las Américas. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Podemos asegurar bíblicamente que había algo diferente en la apariencia de Cristo resucitado, de tal forma que inclusive sus discípulos más cercanos, como es el caso de María Magdalena, no siempre lo podían reconocer inmediatamente, o como los discípulos que iban de camino a Emaús. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es posible que María haya sido una mujer grande y fuerte y que haya sido físicamente capaz de cargar el cuerpo de un hombre muerto. Pero es más probable que ella simplemente estaba tan llena de angustia y de dolor que no estaba pensando claramente en lo que decía. De la misma manera que María no dudó para venir a ungir el cuerpo de Jesús a sabiendas que no iba a poder mover la piedra que estaba a la entrada del sepulcro. Así también ella nunca se detuvo a considerar cómo podría cargar el cuerpo de un hombre muerto, más si estaba envuelto en lienzos con 100 libras de mirra y aloes, ¿verdad? Que había comprado José de Arimatea. Esta piedra, hermanos, está tan pesada que estaba mirando a algunos comentaristas que decían que ni siquiera necesitaban como 20 hombres para mover esta piedra. Era una piedra grande y pesada. Dice el Evangelio que era grande. Y no se podía, ni siquiera la guardia que estaba ahí podían tal vez mover la piedra. Pero vino un ángel del Señor y totalmente la quitó, la removió de ahí. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: María. Jesús solo tuvo que decir una palabra y todo quedó claro. Nunca existió una articulación de una sola palabra que expresara más emoción que esta. Lo que ella no pudo percibir con sus ojos,
lo pudo detectar al oír su nombre y el tono cariñoso de la voz de su amado maestro. Consistente con lo que enseña la palabra de Dios, que la fe viene por el oír. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Mis ovejas no oyen la voz de otro pastor, ellas oyen mi voz y me seguirán. La reacción inmediata de María al reconocer la dulce voz de Jesús fue llamarlo Rabboni, que quiere decir maestro. La palabra Rabboni viene del arameo, que usualmente era utilizada para referirse estrictamente al presidente del Sanedrín. La palabra Rabboni lleva implícita una connotación de alto respeto y admiración. El hecho de que María Magdalena haya usado la palabra Rabboni en el idioma arameo para referirse a su amado maestro, se pudiera pensar que fue una respuesta natural, una reacción natural cuando Jesús quizás la llamó por su nombre en arameo, es decir, Miriam, o más bien Mariam. Mariam. En arameo, el nombre María se dice Mariam. Es por eso que ella se voltea, ¿verdad? Su idioma original, su idioma maternal era el arameo. Ella tal vez tuvo que aprender el griego para poder comunicarse, ¿verdad? Pero su idioma maternal el arameo era la forma en que ellos hablaban en el primer siglo. La reacción de ella nos hace pensar que tal vez Jesús, hablando en arameo, le dijo Mariam. Este es el nombre de la madre de Jesús y también una forma aramea del nombre bíblico Miriam. En cuanto a su significado, en arameo puede significar amada por Dios o princesa, mientras que en hebreo significa hermosa. ¿Puede imaginar, hermana, que después de haber sido una persona rebelde y pecadora, alejada de Dios por vivir una vida llena de satisfacciones carnales y llena de concupiscencias, quizás una vida como María Magdalena, la cual fue poseída por 7 demonios? Imagine lo que María Magdalena sintió y lo que usted hubiera sentido, que alguien tan santo y puro como nuestro amado Señor Jesús te vea a los ojos y te llame Mariam, que significa princesa, hermosa. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Algunos piensan que Jesús le dijo a María, no me toques, porque Jesús estaba preocupado de que María lo pudiera contaminar de alguna manera antes de presentarse con su Padre Celestial. Pero esto no tiene mucho sentido con el hecho de que Jesús mismo le dijo a Tomás, en Juan 20:27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No me toques. Esta frase en griego es la palabra haptomai. Es mejor traducida como la encontramos en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice esta versión. Juan 20:17.
no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Como si Jesús le dijera a María, no es necesario que te aferres a mí, porque no voy a ir al Padre en este preciso momento. Pero ve a buscar a mis hermanos, porque eventualmente sí voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Jesús no se estaba quejando de que María lo estuviera tocando como si esto fuera a contaminarlo. Solamente le estaba haciendo saber que no tenía la necesidad de retenerlo porque la seguiría viendo a ella y a los otros discípulos. El hecho de que María se pudiera aferrar al cuerpo de Jesús demuestra que el Jesús resucitado no era un fantasma o un espíritu, algo inmaterial, sino que era realmente el mismo cuerpo físico de Jesús que se podía tocar y sentir. Esta frase, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús está marcando una diferencia entre su relación con Dios y la relación de los discípulos con Dios. Jesús no dice nuestro Padre. Podemos ver entonces que Jesús está diciendo que en un sentido Dios es mi Padre, pero en otro sentido Él es Padre de ustedes. Por naturaleza Dios es mi Padre, por gracia Dios es también Padre de ustedes. Hay una diferencia. Subo a mi Padre. Jesús también hizo una referencia específica a su ascensión. Esta noticia seguramente hizo saber a los discípulos que Jesús había resucitado para nunca más volver a morir. Finalmente el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Quiero concluir con esto. Al principio María Magdalena estaba confusa, aunque había visto tantas cosas sobrenaturales, ¿verdad? Como el ángel resplandeciente, como un relámpago con sus vestiduras blancas, miró cómo los guardias se quedaron estáticos sin moverse, como muertos. Pero todavía la resurrección no era carne en su mente ni en su corazón. Fue hasta que el Señor se le apareció y habló con ella y le dijo, hermosa, princesa. Es importante enfatizar, para concluir, el hecho de que Jesús hace de una mujer el primer testigo de su resurrección. Los tribunales de justicia de aquel tiempo no reconocían el testimonio de una mujer, pero Jesús sí lo hizo. El hecho de que una mujer fue la primera en ver al Cristo resucitado y fue también la primera en llevar el mensaje de su resurrección, nos ayuda a argumentar la verdad histórica de este evento. Si alguien hubiera fabricado esta historia, hubieran puesto como primeros testigos a mujeres, quienes comúnmente e injustamente eran consideradas como testigos no confiables. Finalizo con las palabras del apóstol Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, como se las pidieron a Jesús, ¿recuerdan? Muéstranos señal. Compruébanos tu autoridad mesiánica. Comprueba que lo que estás diciendo es verdad. Y Jesús se los comprobó con muchas evidencias indiscutibles, muchos milagros y señales, y el milagro más grande es su resurrección. Dice Pablo, y los griegos buscan sabiduría, entendimiento, filosofar. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si se pudiera encontrar una debilidad en Dios, que no la hay ni la tiene, pudiéramos ver que en la cruz fue el punto más débil, y hablo como loco, en la muerte de Cristo, ¿cierto? Si en la muerte de Cristo Él triunfó sobre la muerte, si en la muerte de Cristo Él aseguró nuestra redención, ¿cuánto más asegurará nuestra vida un Cristo vivo, hermanos? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que en el primer siglo se miraba como algo débil y no muy confiable, el testimonio de una mujer. Dios usa a la mujer, a las mujeres, como las primeras para ir y llevar el evangelio, las buenas nuevas de su resurrección. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Jesús, hermanos, es la verdad de Dios. Jesús es la piedad de Dios, como lo miramos en la escuela dominical con nuestro hermano pastor. Jesús es el amor de Dios. Jesús es la misericordia de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el entendimiento de Dios. Jesús es el poder de Dios, como lo miramos ahorita en 1 Corintios. Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús, hermanos, es todo de Dios. Porque como dice la palabra de Dios, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Y en Él corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Y en Él estamos a salvos, hermanos. Amén. Vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra que ha sido predicada y proclamada en esta tarde. Gracias, Señor, porque das la fuerza, la habilidad, nos das las gracias para enseñar, predicar y para que mis hermanos también puedan entender y comprender y profundizar en estas verdades que están plasmadas en la palabra de Dios. Sabemos, Señor, que hay un mar de sabiduría en cada versículo de tu palabra.
Ayúdanos a ir poco a poco entendiendo más y más de tu carácter, de tus atributos y de tus perfecciones. Ayúdanos a ir creciendo y forma en nosotros a Cristo. Queremos ser como Cristo, Señor. Quédate con tu iglesia en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén.